Y precisamente, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la iglesia, permítame compartirles, permítame decirles que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 4. Vamos por favor a abrir la Biblia en Primera de Corintios capítulo 4. Nuestro texto del sermón o para el sermón en este día es Primera de Corintios 4, versículos del 6 hasta el 16. Una vez más, Primera de Corintios capítulo 4, versículos 6 hasta el versículo 16. Vamos ahora, por favor, al Señor en oración para rogar su bendición. Oremos. Hace un momento, Señor, escuchamos la lectura de tu santísima palabra. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar una predicación, un sermón acerca del pasaje que fue leído. El pasaje de Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 al 16. Queremos rogarte, Señor, que lo que vamos a escuchar el día de hoy sea una exposición de la enseñanza del pasaje y no de ideas preconcebidas, no opiniones de quien predica, ni tampoco perspectivas o sabiduría humana. Que cuando el predicador abra la boca, que lo que salga de allí sea: así dice el Señor. Y entonces verdaderamente lo que dice el Señor, en efecto lo sea. Rogamos que le des la gracia de sobreponerse a sus limitaciones, de sobreponerse a sus fallas, a sus inconsistencias e incongruencias. Te rogamos, Señor, que uses a quien predica para que tu palabra llegue a nosotros de manera clara y fiel. Pero también rogamos que a través de este medio de gracia, la proclamación de tu santa palabra, continúes tu obra de gracia en nuestra vida, tu obra restauradora. Continúa conformándonos cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Continúa, Señor, moldeando nuestra visión del mundo. Señor, continúa también conformando nuestros afectos y nuestras acciones, nuestras palabras, actitudes y motivaciones a los de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos todo esto, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy como familia en particular estamos muy gozosos por el cumpleaños número 31 de nuestro primogénito, de David Jonathan. Y parece que fue ayer, en realidad parece que fue ayer, cuando era este pequeñito, niño, chico lleno de energía, ¿verdad? Corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Y bueno, hay muchos recuerdos muy memorables, pero quizá como papá, uno de los recuerdos más gratos para mí fue esa época cuando David solía decir: papá, somos iguales, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los Delfines de Miami, porque soy salvo, porque soy cristiano. Y bueno, yo quise que todos mis hijos, todos le fueran a los Delfines de Miami. Desde chiquitos los adoctriné. Quizá del que yo tenía más expectativas era de Abner, porque cuando él nació, mi esposa vestía una camiseta mía de los Delfines de Miami. Lo primero que hicieron fue ponerlo sobre el pecho de mi esposa. Yo esperé que por ósmosis, ¿no?, absorbiera la devoción al equipo.
Tristemente, Abner le va a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero sigo orando por su salvación. El asunto es que David, de chiquito, le encantaba que nos vistiéramos iguales. Sí, parecíamos medio ñoños, ¿no? Pero de pronto, y tengo una foto por ahí donde estamos ahí cuando vivíamos en Orlando, a la puerta de la casa, junto al auto, y ambos teníamos un jersey de los Delfines de Miami, bueno, una camiseta de los Delfines de Miami, una gorra de los Delfines de Miami, y recuerdo que él se volteó y me dijo, papá, somos iguales. Y de verdad, pues eso me llenó así como de emoción. Y yo estoy seguro que papás aquí pues tuvieron o tienen recuerdos semejantes, porque, bueno, usted sabe, hay una época cuando los niños quieren imitarnos, ¿no? Sobre todo a los papás, los varones a los papás, y de pronto quizá los sorprendemos poniéndose nuestra ropa o quizá diciendo cosas que decimos o diciendo cosas como, bueno, cuando yo sea grande voy a ser como tú. Una de las cosas que recuerdo es a David poniendo todos sus, bueno, no todos, pero varios de sus muñequitos así en filas y él de pie predicándoles a sus muñequitos, ¿no? Y entonces yo me sentía así como que sobrecogido de emoción pensando, mi hijo será pastor, pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que, pues sí, es bien bonito, ¿no? Cuando nuestros hijos nos imitan y quieren ser como nosotros. Pero usted sabe que viene el momento, inevitablemente viene, bueno, tal vez no para todos, quizás es una generalización muy grosera, pero en muchos casos viene el momento cuando ese niño que cuando estaba chico quería imitarnos en todo, quería ser como nosotros, llega el momento cuando quiere exactamente lo contrario, distanciarse lo más que pueda de nosotros, ¿sí? No parecerse, pero de verdad, o sea, en lo más mínimo a nosotros. Y eso, bueno, también es duro para un padre, ¿no? El que tu hijo no quiera ser como tú. Para algunos es una etapa, ya después, más adelante, entonces, otra vez empiezan a encontrarse a ellos mismos, ya cuando son más grandes, diciendo, como mi papá decía, ¿no? Ya vendrá, van a verlo. Pero bueno, cualquiera que haya sido su experiencia, es verdad que los niños de chiquitos quieren imitar a sus padres, ¿sí? Y nada mejor, hermanos, yo diría que no hay nada más hermoso que un padre que pueda decir con confianza a su hijo, con verdad a su hijo, hijo, imítame. Lo que yo haga, hazlo. Hijo, lo que yo diga, dilo. Imítame. Lo que veas en mí, imítalo. Nada más hermoso, de verdad, que un padre pueda con confianza decir tal cosa. Casi siempre lo que sucede es, hijo, haz lo que te digo, pero no hagas lo que hago, ¿no? Casi siempre eso es lo que sucede en la realidad. Pero digo, piénselo por un momento, que fuéramos capaces de decir lo que has visto y oído, ¿sí? De mí, hazlo y el Dios de paz estará contigo. Bueno, eso es lo que el apóstol Pablo una y otra vez dijo a las diferentes congregaciones a las que él ministró. Y la iglesia de los Corintios no fue la excepción. En este pasaje el apóstol Pablo hace un vehemente llamado. De hecho, él les urge a imitarle. Lo dice en el versículo final de nuestro pasaje en Primera de Corintios capítulo 4. Dice así el apóstol Pablo en el versículo 16, les ruego que me imiten. Con un sentido de urgencia, Pablo les exhorta a imitarle. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia? ¿Por qué es que Pablo llama a estos cristianos o a estas personas que profesaban la fe cristiana? ¿Por qué les llamaba a imitarle? Bueno, mientras que pudiéramos decir muchas cosas, podemos apuntar y señalar a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los corintios. Estos corintios que habían recibido
el evangelio del apóstol Pablo, lo habían creído, lo habían abrazado y atesorado. Poco a poco fueron abandonando ese evangelio, cambiando ese evangelio, sustituyendo ese evangelio por sabiduría del mundo. Principalmente esa sabiduría que ellos recibían de estos filósofos y oradores que llegaban a la ciudad y exponían magistralmente ideas, conceptos, filosofías. Estos corintios llegaron a estar cautivados por estas enseñanzas y entonces empezaron a comparar muy probablemente la enseñanza de Pablo y el estilo de comunicación, para decirlo de manera simple, del apóstol Pablo, y empezaron a encontrar que lo que Pablo estaba predicando junto a, o para decirlo de otra manera, en comparación con lo que ellos oían de estos, pues era débil, insuficiente y por supuesto no tan sofisticado como lo que estaban escuchando. Por lo tanto, ellos empezaron a abrazar esta sabiduría del mundo y lo que empezaron a hacer fue lo siguiente: empezaron a importar esta sabiduría del mundo, empezaron a asimilar esta sabiduría del mundo, empezaron ellos a usar esta sabiduría del mundo en su vida diaria y poco a poco esto empezó a dirigir la manera en que ellos estaban comportando en la iglesia. Un ejemplo de esto fue que algunos empezaron a idolatrar a sus líderes, porque eso es lo que veían en el mundo. Y empezaron entonces a formar grupos y partidos alrededor de esos líderes. Pero lo que es peor es que esto empezó a crear división. ¿Por qué? Porque poco a poco empezaron a pensar que su líder era superior a los otros líderes y que ellos, los que seguían a ese líder, eran superiores a los demás por seguir a tal líder. Y así entonces el apóstol Pablo aborda esta situación, pero no lo hace simplemente reprendiéndolos o diciéndoles ya dejen de comportarse de esa manera. No, el apóstol Pablo lo que hace es mostrar que tal situación era el fruto de funcionalmente dejar a un lado el evangelio. Era el fruto de haber cambiado el evangelio o de no estar realmente creyendo el evangelio, aplicándolo a su vida diaria. Ahora bien, otro problema que había en la iglesia es que si bien algunos idolatraban a los líderes, y entre ellos Pablo era favorecido por un grupo, había un gran grupo en la iglesia que tendía a menospreciar al apóstol Pablo, que tendía a oponerse a su ministerio, a criticarlo duramente, a juzgarlo severamente. Y entonces el apóstol Pablo lo que hace es empezar a enseñar acerca de las relaciones entre los líderes y los miembros de la iglesia. Y les habla de cómo debían ser esas relaciones, cómo ellos debían tener una relación apropiada, correcta con sus líderes, cómo debían verlos, cómo debían considerarlos. Y eso es precisamente lo que hace en el capítulo 3 y en particular al comienzo del capítulo 4. Ahora, estos corintios, como dije, estaban evaluando el ministerio de Pablo, estaban criticando el ministerio de Pablo. Y él les dice, a ver, miren, ustedes tienen un problema. Ustedes están juzgando mi ministerio y lo están haciendo a partir de los estándares equivocados. Ustedes están usando estándares del mundo para decir que mi ministerio no es el mejor, no es adecuado, etc. Lo que ustedes deberían hacer, en lugar de estarme juzgando por lo que yo enseño o por mi estilo de comunicación, en lugar de estarme comparando con sus filósofos, ¿sí?, de cabecera o aquellas personas que admiran, ustedes deberían tener un mejor criterio. Y el criterio es fidelidad.
fidelidad al Evangelio. Además les digo una cosa, dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen un problema, ustedes están tomando el lugar de Dios, ustedes creen que pueden juzgar adecuadamente cuando no es así. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen la historia completa, ustedes juzgan por lo que ven, juzgan por las apariencias y como hemos dicho, lo que es peor, juzgan a partir de estándares incorrectos y así entonces consideran que este ministerio es muy bueno, este líder es muy bueno cuando en realidad no lo es. O consideran que este es malo cuando en realidad es un buen ministerio. El único que puede juzgar correctamente, justamente es Dios, porque solamente Él conoce lo que hay detrás. Solamente Dios conoce lo que hay detrás. No juzguen antes de tiempo. Y entonces el apóstol Pablo, ahora digámoslo así, vira la moneda y Pablo dirige la atención de estos corintios a su propia evaluación. O sea, no solamente estos corintios tenían perspectivas erróneas acerca de sus líderes, ya sea por idolatrarlos como rockstar o por denigrarlos, por juzgarlos de acuerdo a los estándares incorrectos, pero también ellos estaban haciendo una autoevaluación y habían llegado a ciertas conclusiones. Y a las conclusiones a las que ellos llegaron, o a la conclusión a la que llegaron, ciertamente era una conclusión errónea. Y esto se debía precisamente a que ellos estaban evaluando sus vidas a partir también de los estándares incorrectos. Estaban midiendo sus vidas en una forma incorrecta porque lo estaban haciendo a partir, una vez más, de estándares incorrectos. Y esto les había llevado a creer y a vivir un entendimiento de la vida que era por demás erróneo, incorrecto. Ahora, este entendimiento erróneo de la vida que tenían estos corintios también puede ser el entendimiento que nosotros tenemos acerca de la vida. También puede ser su entendimiento. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? Me refiero a que estos corintios estaban concluyendo a partir de lo que estaban experimentando que ciertamente tenían la aprobación de Dios. En otras palabras, ellos veían sus vidas, al menos la mayoría de ellos, y veían que tenían una vida exitosa, ¿sí? Tenían riqueza, tenían dinero, tenían medios económicos, muchos de ellos tenían conocimiento, otros tenían dones espirituales espectaculares. O sea, la vida les sonreía, pues, vamos a ponerlo de esa manera. Aparentemente todo iba bien. Ellos estaban viviendo la vida, ¿no? Tenían todo lo que querían. De hecho, el apóstol Pablo lo dice aquí. Él dice lo siguiente, vaya una vez más al capítulo 4. Y entonces, vea usted conmigo lo que dice en el versículo 8. Dice, ustedes ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reinan. Vaya, estos corintios tenían de todo, absolutamente todo. Y eso les había llevado a pensar y a creer esta idea errónea acerca de la vida. Éxito es igual a aprobación. Éxito es igual a aprobación. O para decirlo en palabras del doctor Richard Pratt, lo que nosotros deberíamos creer realmente es que éxito no necesariamente significa aprobación. Éxito no necesariamente significa aprobación. Sin embargo, estos corintios pensaban que así era. Y esto entonces también tuvo consecuencias prácticas. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 una vez más y vea el versículo 6. En el versículo 6 dice que ellos estaban envanecidos. La palabra, ¿sí? La palabra, digamos, es una palabra que puede describir algo que
a veces coloquialmente nosotros decimos, ¿no? Que alguien está así como que inflado en su ego, ¿verdad? Así, cual gallo, ¿no? Cuando empieza así como que a presumir y demás, ¿no? Cual pavo, ¿no? Que vaya, se infla y... Bueno, estos estaban envanecidos, estos corintios, ¿sí? Estaban envanecidos por lo que habían logrado, por lo que tenían, por lo que, bueno, aparentemente eran. Y eso entonces les hizo, por supuesto, empezar a tener una perspectiva no solamente incorrecta acerca de su vida, sino de la vida de otros. Y empezar a juzgar a los otros a partir de lo que ellos estaban creyendo. Y empezaban a ver a la gente por encima del hombro. Empezaban a menospreciar a otros. O sea, cosas como, bueno, yo tengo más dinero que tú, tengo una mejor casa que tú, tengo yo, por supuesto, un mejor trabajo que tú, tengo una mejor educación que tú, tengo un mejor auto que tú, en fin. Empezaban estos corintios a juzgarse mejores que otros y también a ver a los demás como inferiores, a considerarse como superiores y a ver a los demás como inferiores. Y también, por supuesto, esto tenía que ver porque algunos decían, estoy siguiendo al mejor líder y por eso soy superior que todos ustedes, que los demás. Este era el problema de estos corintios que el apóstol Pablo va a abordar. ¿Y cómo lo hace el apóstol Pablo? Una vez más por medio del evangelio. Pablo realmente va a la raíz del problema, que era dejar el evangelio a un lado. Pero también Pablo, por supuesto, lo hace contrastando este entendimiento de la vida con otro entendimiento de la vida. Así que lo que primero que Pablo hace es describir, como ya hemos hecho de manera sucinta y breve, esta idea que tenían los corintios, y luego él entonces de manera sarcástica, de manera irónica y por demás sarcástica, él les lleva a confrontar la realidad de que estaban ellos creyendo algo erróneo. Y termina el apóstol Pablo esta sección con este llamado urgente. Un llamado urgente a responder imitándole. Veamos entonces un poco más de cerca lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y usted se preguntará, bueno, ¿y esto tendrá algo que ver conmigo? Por supuesto, absolutamente esto también tiene que ver con usted. Eso no es un asunto nada más de la iglesia, de sus líderes. Es también un asunto de cada uno de nosotros. Pero usted dirá, bueno, yo solo soy un visitante, yo no soy un cristiano, no me confieso cristiano. Bueno, eso también tiene que ver con usted. Porque seguramente, sin temor a equivocarme, este lugar se divide en dos entendimientos de la vida. Dos entendimientos que son contrarios, que son opuestos. ¿Sí? Por un lado, hay aquí algunos que tal vez estén concluyendo erróneamente que porque todo está bien en su vida, o aparentemente está bien, tienen la aprobación de Dios. Es decir, que Dios de alguna manera vio su Instagram, vio las fotos que ponen ahí de su vida diaria, de sus viajes, de sus comidas, de sus paseos, de su ropa, de todo. Y entonces Dios vio y dijo like. O sea, inmediatamente Dios oprimió like. ¿Sí? Like. Algunos quizás están concluyendo porque la vida les está sonriendo, porque, bueno, como se dice coloquialmente, no hay tal cosa como que la vida me sonríe, ¿ok? Pero bueno, para hablar coloquialmente, ¿sí? El universo, no. O sea, porque les está yendo bien, pueden concluir, Dios me está bendiciendo. De otro modo, no tendría su bendición. Concluyen erróneamente que porque pues han estado saludables, la familia también, hay buen dinerito en la cuenta, buena casa, buen auto, todo, me está yendo bien. A propósito y entre paréntesis, por favor, no me oiga decir de ninguna manera que tener una buena casa, un buen auto, lo que usted quiera, o tener dinero, eso es algo malo necesariamente.
No estoy diciendo tal cosa. No estoy dividiendo esta iglesia entre fifís y entre el pueblo. No estoy haciendo esto, ¿ok? Por favor, no me oiga decir que si usted disfruta de bendiciones materiales, eso es necesariamente algo malo. De ningún modo. El ser exitoso, dirá usted, concluirá usted, es algo malo. Por lo tanto, debo reprobar todos mis exámenes. Por lo tanto, debo renunciar a mi trabajo. No, de ninguna manera, en lo absoluto. De hecho, ¿sabe usted, y aún usted no cristiano, ¿sabe usted por qué todos nosotros tenemos un anhelo por éxito? ¿Y por qué el tener éxito no es necesariamente algo malo? Simplemente porque somos humanos. ¿Qué quiero decir? Así Dios nos creó. Dios nos creó para vivir una vida abundante. Dios nos creó para el florecimiento, ¿sí? Dios nos creó realmente para disfrutar una buena vida. Obviamente el pecado ha vandalizado todo y ha arruinado todo, ¿sí? Y ahora entonces nosotros hemos hecho de todas esas cosas lo último, lo supremo en nuestra vida. Pensamos que la meta de la vida pues ser exitoso, rico, saludable, etc. Cuando que no es así, no es necesariamente así. La Biblia nos dice, sí, que esa vida abundante para la cual fuimos creados, podemos comenzar a disfrutarla en Cristo. Aún, escuche bien, aún no siendo exitoso a los ojos del mundo. Aún no llenando los estándares del mundo. Aún no siendo ricos, aún no siendo gente con salud, aún no siendo, podemos empezar a disfrutar esa vida abundante, pero ¿sabe qué? Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Algún día, todos los cristianos verdaderos serán ricos, saludables y disfrutarán una vida de florecimiento, disfrutarán una vida, de plenitud. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús regrese. Cuando el Señor Jesús retorne. Entonces, el querer tener éxito es algo que está en nosotros. El problema está cómo estamos definiendo éxito. Y un problema más grande, como dije al principio, es creer que porque soy exitoso, de acuerdo a ciertos estándares, tengo la aprobación de Dios. Eso necesariamente dice que Dios está contento conmigo, que Dios me está bendiciendo, que Dios ha puesto el pulgar arriba, como dije hace un rato. Estos corintios, entonces, tenían esa clase de entendimiento de la vida. Y es probablemente el entendimiento que algunos tienen. Algunos dicen, lo tengo, y entonces por eso es que yo creo que Dios me aprueba. Pero por otro lado, quizá haya algunos aquí que digan, no tengo lo que Él tiene, entonces a lo mejor yo no tengo la bendición de Dios. O sea, yo no disfruto lo que Él disfruta, como que Dios ama más a Él que a mí, como que Dios aprueba más a Él que a mí. Los dos están equivocados, porque los dos están operando a partir de esa falsa creencia de que, lo digo una vez más, tomando las palabras de Richard Pratt, éxito es igual a aprobación, cuando no es necesariamente el caso, sino que pudiera ser lo contrario. Y esto, por supuesto, tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos, por ejemplo, aún a nivel de iglesias. ¿Cómo consideramos o qué consideramos una iglesia exitosa? ¿Sí? Una iglesia exitosa es aquella donde hay números, mucha gente, donde cada domingo hay más gente y se está llenando, ya no hay capacidad para contener tanta gente. Una iglesia de mucha membresía, podemos concluir, esa es una iglesia exitosa que goza de la aprobación de Dios. O quizá podemos nosotros concluir que una iglesia donde el Espíritu realmente está obrando es una iglesia donde suceden milagros, ¿no? Donde hay sanidades, donde hay, portentos, donde suceden cosas espectaculares, donde
alguien que tenía cáncer fue sanado, el paralítico empezó a andar y así por el estilo. Entre paréntesis quiero decir que yo no necesariamente me opongo a la idea de que Dios puede hacer tales cosas. Él puede sanar como quiera, a quien quiera, ¿sí? Con médicos o sin médicos, o a pesar de los médicos, o más allá de los médicos. El Señor es soberano sobre esas cosas. ¿Puede Dios dar ciertos dones espectaculares el día de hoy? Probablemente sí, Él es soberano para hacer lo que Él quiera. El problema es cuando empezamos a usar todo eso como el criterio inequívoco de que la bendición de Dios está en esa iglesia. Pero también, por supuesto, habrá otras iglesias que miden ese éxito, no en términos de números, no en términos de señales y milagros, pero sí en términos de aquí tenemos la doctrina correcta, no como otros. Aquí tenemos la sana y verdadera doctrina. Sí. No tenemos ese avivamiento que experimentan los hermanos pentecostales, pero nosotros tenemos un mejor avivamiento. Sí, en su avivamiento mucha gente se convierte y empieza a asistir a la iglesia. Pero nosotros practicamos un mejor avivamiento que he mencionado en otras ocasiones. Ese avivamiento que practicamos los reformados, los presbiterianos, el avivamiento presbiteriano escocés. ¿Por qué escocés? Porque es la cuna del presbiterianismo. ¿Cuál es el avivamiento presbiteriano escocés? Llevar una iglesia de 500 a solo 50 en nombre de la pureza doctrinal, ¿no? Ese es el avivamiento nuestro, ¿no? Entonces decimos, sí, nosotros, aquí el Espíritu está obrando. Pueden ver cómo se han ido todos, ¿verdad? Y quedamos los verdaderos. Dios está obrando. Ahí Dios obra trayendo, aquí sacándolos y quedamos solamente los verdaderamente reformados. Entonces, podemos estar concluyendo erróneamente que por eso tenemos la bendición de Dios. Ahora, no me malentiendan. Puede ser que Dios esté mostrando su aprobación por números, ¿verdad? Por señales y prodigios y también por buena doctrina. Claro, por supuesto. Pero la palabra clave es que eso no es necesariamente, subráyelo, no es necesariamente el caso. Y así esto nos lleva a que como iglesia empecemos nosotros a ver sobre el hombro a otras iglesias. ¿Sí? Empecemos nosotros a pensar que porque tengo muchos números, mi ministerio es mejor que el de ese pastor, de esa iglesia. Aquí hay 500, allá hay solamente 10. Y de los 10 que van, 5 no tienen opción porque es la familia del pastor, ¿no? Entonces, podemos pensar que ese no tiene la bendición de Dios. En cambio, nuestra iglesia sí. Cuando que puede ser lo contrario. Cuando que puede ser totalmente lo contrario. ¿Y qué diremos de nuestra vida también? ¿Qué diremos nosotros? De nuestras interrelaciones en la iglesia. Quizá también erróneamente podemos concluir, número 1, ¿me está yendo bien? Tengo la aprobación de Dios. Número 2, empezar a sentirme superior a los demás. Y quizá no lo admitamos con palabras, pero sí lo hacemos con nuestras acciones. Es decir, empiezo a pensar que me visto mejor que tú, huelo mejor que tú, tengo una mejor casa que tú, manejo un mejor carro que tú, ¿sí? Tal vez no lo decimos, pero no nos interrelacionamos con personas que consideramos inferiores, aún dentro de la iglesia. No nos relacionamos con personas que consideramos inferiores a nosotros en conocimiento, en dones, en apariencia, en posesiones, en educación, en riqueza. O también eso se manifiesta en que no estamos quizá muy dispuestos a ir a ese tipo de gente que en la práctica no la consideramos del mismo nivel,
para hablarles de Jesús. Y muchas otras cosas más pueden ser el resultado de creer o de sostener este entendimiento erróneo acerca de la vida. ¿Y cómo responde a esto el apóstol Pablo? Responde, por supuesto, contrastando lo que estos corintios estaban experimentando con su propia experiencia. Y sin embargo, el apóstol Pablo les dice entre líneas que él no es llevado a creer ni a concluir que por lo que él estaba experimentando, él pues no había sido aprobado por Dios y ellos sí. Porque por la misma lógica, entonces, los corintios podían concluir que el apóstol Pablo y sus compañeros apóstoles eran gente que no tenían ni la aprobación ni la bendición de Dios. Oiga al apóstol Pablo, ¿sí? Oiga al apóstol Pablo aquí, note. Él les dice, comenzando en el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Primero que nada, Pablo dice, lo que yo les digo, primero lo he aplicado a Apolos y a mí. Segundo, no queremos que ninguno vaya más allá de lo que está escrito. O sea, ustedes deben vivir sus vidas de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No deben vivir sus vidas de acuerdo a la sabiduría del mundo, a las ideas del mundo, a las filosofías del mundo, o a sus propias opiniones, o a la sabiduría convencional, no. Y entonces también el apóstol Pablo les dice, bueno, a ver, corintios, vamos a comenzar con lo más obvio, ¿ok? Ustedes están usando su situación actual para decir que ustedes tienen la aprobación de Dios y que son superiores a otros en la iglesia. A ver, vamos a comenzar con lo más obvio. ¿Quién te distingue? Dice el apóstol Pablo. Vea usted versículo 7. ¿Quién te distingue? Y luego dice algo muy interesante. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y tomando esta idea también, escuché al doctor Pratt una vez decir esto. Hermanos, la vida buena, exitosa, bendecida, para ser más evangélicos, ¿no? Que algunos o varios de nosotros aquí disfrutamos, es simplemente el resultado, como todo, de una decisión soberana de Dios. ¿A qué me refiero? Mucho de lo que disfruta usted es, por ejemplo, simplemente el resultado de haber nacido en el país que usted nació. Nació aquí y no en Afganistán. Ese grado universitario, señorita, que tienes, lo tienes simplemente porque naciste aquí y no en un país radicalmente musulmán, donde tendrías que usar una de estas cosas que parecen un traje de apicultor, ¿no? Donde no tendrías derecho de ir a la universidad. Ese negocio que tienes es porque vives en un país de ciertas libertades económicas. Esas posesiones que tienes, las tienes porque no vives en un país donde todo es confiscado por el gobierno por razones de utilidad social. Esa ropa que vistes, o sea, joven, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? ¿Qué tienes tú? Simplemente es lo que disfrutas es porque Dios te dio los papás que tienes, que tienen el ingreso que tienen, porque Dios también decidió que nacieran en un lugar y en una familia con posibilidades para tener ese ingreso que tienen. ¿Qué tienes, dice Pablo, que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te andas gloriando como si no lo hubieras recibido? Para empezar, dice, vamos a eso. Pero en segundo lugar, Pablo dice, ese es el problema con ustedes, corintios. Ustedes sufren de una escatología sobrerealizada. ¿Qué quiere decir eso? Oigan a Pablo, versículo 8. Ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reinan. Ojalá reinasen.
para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. ¿Qué quiere decir eso de la escatología sobrerealizada? Bueno, escatología se refiere a la doctrina de las últimas cosas, entre ellas la venida de Cristo y el reino futuro. Y en la escatología se estudian, por ejemplo, las bendiciones que vamos a disfrutar cuando Cristo venga. Creemos nosotros en algo que se llama escatología realizada. ¿Por qué? Porque las bendiciones que Jesús ha prometido no las vamos a disfrutar únicamente en el futuro, ya comenzamos a disfrutar de ellas de manera, bueno, limitada, en medida. Tenemos una primicia de lo que vamos a disfrutar en plenitud. El Espíritu Santo que nos fue dado es las primicias de lo que vamos a recibir. Ya comenzamos a disfrutar de esas bendiciones. Pero estos corintios creían que ya estaban ahí, ¿sí? Y que entonces ya ellos estaban recibiendo las bendiciones, ¿no? Escatológicas prometidas. Y Pablo dice, ustedes dicen que ya reinan. Ojalá reinasen, dice Pablo, para que nosotros también reinásemos. Y entonces de manera sarcástica, sí, Pablo empieza a enumerar la clase de vida que él y los otros apóstoles vivían. Y dice así, vea usted, tenemos unos minutos aquí. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, como sentenciados a muerte. Aquí es una palabra que describe a los prisioneros que iban a lo último del desfile allá en Roma para ser sacrificados en el circo romano, ¿no? Eso es lo que somos, dice el apóstol Pablo. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, dice, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, la pipitilla, o en términos yucatecos, el shish. Somos lo que queda ahí pegado en la olla, es lo que somos. Somos la escoria de este mundo. Entonces, Pablo está diciendo, miren, si aplicamos este razonamiento, esta lógica suya, entonces nosotros, ¿qué somos? Por la clase de vida que tenemos, por la clase de ropa que vestimos, por el hambre que padecemos, por el sufrimiento que enfrentamos todos los días, por no tener casa, por no tener un lugar fijo. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos gente que no goza de la aprobación de Dios? ¿Eso es lo que somos? Siguiendo su lógica, esto es lo que seríamos, dice el apóstol Pablo. Y amados hermanos, cuando nos preguntamos nosotros, ¿qué clase de iglesia Dios aprueba? Por favor, no me malentienda. No estoy diciendo que una iglesia con muchos números, con sana doctrina, donde el Espíritu obra poderosamente, no goza de la aprobación de Dios. No estoy diciendo eso. Pero a lo mejor nosotros no nos atreveríamos a pensar que quizá y solo quizá, con todo lo que tenemos en esta iglesia, con todo lo que disfrutamos en esta iglesia, ¿sí? Con un lugar de reunión climatizado, ¿sí? Con los recursos que tenemos. Quizá y solo quizá, nuestra iglesia no tuviera la aprobación de Dios como la tiene una iglesia que sufre persecución, que no tienen absolutamente nada, no tienen el sistema de sonido que tenemos, no tienen sistema de sonido, no tienen lugar para reunirse, son la escoria de la sociedad, pero es una iglesia fiel a su Señor. El apóstol Pablo dice, entonces tengan cuidado
Tengan cuidado con entenderse a ustedes mismos, ¿sí? Como teniendo la aprobación de Dios a partir de su éxito, definido en términos humanos. Una iglesia que no tiene las comodidades que nosotros tenemos puede ser más exitosa ante Dios que la nuestra. Una vida que no tiene los recursos que usted tiene, quizá tenga la aprobación de Dios y usted no. Usted y yo tenemos que pensar seriamente al respecto. Ahora bien, el apóstol Pablo, entonces, después de haber sido hasta cierto punto sarcástico, el apóstol Pablo termina con este llamado vehemente, este llamado urgente. Pero noten, por favor, cómo comienza él este llamado en el versículo, por favor, 14. No escribo esto para avergonzarles, hermanos, de ninguna manera. Aquí nadie debería sentirse avergonzado si está gozando de la bendición de Dios. ¿Sí? Vaya, no dije esto para avergonzarle y no quise decir que usted, si tiene un auto de cierta marca, lo debe cambiar por un Tsuru del 94. No, o sea, no dije tal cosa. ¿Sí? No dije que usted debe desprenderse de todo lo que tiene necesariamente y flagelarse porque disfruta de bendiciones materiales. No es necesariamente ese el caso. Recuerde, la palabra mágica es necesariamente, ¿sí? Ahora, por favor, esto no es para avergonzarles. Pablo le dijo a los corintios, hermanos, lo que les estoy diciendo no es para avergonzarles. ¿Por qué? Noten qué dice el apóstol Pablo aquí. Versículo 14. Sino para amonestarles como a hijos amados. Pablo les dice, eso les digo como un padre a sus hijos. Les hablo como un padre a sus hijos. Porque ¿saben qué? Yo soy su papi. Yo soy su padre. Tendrá 1000 años. O sea, estos pedagogos, estos que eran sirvientes que se encargaban de la educación de los hijos. Tendrá 1000 años. Habrá 1000 pastores, ¿sí? Habrá 1000 líderes. Pero solo tienen un padre en Cristo y ese soy yo. ¿Por qué? Porque yo les engendré por medio del Evangelio. Yo les llevé el Evangelio. Ustedes son mis hijos espirituales. Y Pablo nos está hablando a nosotros en la misma forma, no para avergonzarnos, porque también en un sentido es nuestro Padre. Es nuestro Padre en la fe. ¿Por qué? Pablo el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Él, por supuesto, él llevó el Evangelio a aquellos que no eran judíos y ese Evangelio llegó a nosotros. Y entonces, siendo gentiles, hemos sido adoptados en la familia de Abraham por la fe en Cristo Jesús, por el ministerio también del apóstol Pablo, vamos a decirlo de ese modo. En un sentido indirecto, él también es nuestro Padre en la fe. Y dice, no digo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como su Padre. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, yo les ruego que me imiten. Aquí viene el llamado de Pablo entonces. ¿A qué les está llamando? Bueno, por supuesto, les está llamando a abrazar una vida como la suya. Ahora, ¿quiere decir eso que necesariamente yo voy a renunciar a todo lo que tengo y vivir errante y sin lugar? No, por supuesto que no. Pero Pablo habla de estar dispuestos a perderlo todo, a sufrir lo que tengamos que sufrir, a dejar las comodidades y las inconveniencias por causa del Evangelio. Nos llama el apóstol Pablo a no estimarnos a nosotros mismos como superiores a los demás. Nos llama el apóstol Pablo a entender nuestra vida a la luz del Evangelio. Nos llama el apóstol Pablo a estar dispuestos a todo lo que estos apóstoles estuvieron dispuestos por causa del Evangelio. Estamos en el mes patrio, ¿no es cierto? Y celebramos a los padres de la patria, a los héroes de la patria. Y por todos lados hay patriotismo, hay banderitas ahí en las antenas de los autos, hay calcomanías, hay música mexicana por todos lados. Ven a dar el grito, ¿verdad? Con nosotros en tal o cual tienda, en fin, por todos lados hay ambiente festivo y tenemos
los preparativos para las cenas mexicanas. El 15 estaremos ahí escuchando a nuestro edil, ahí diciendo, bueno, emulando por supuesto, al padre de la patria en el grito, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Qué bien, qué bonito. De verdad, debemos nosotros festejar, por supuesto. Pero a veces nos olvidamos de una cosa, hermanos. Es muy bonito celebrar que como mexicanos somos independientes y demás, pero nos olvidamos que hubo gente que estuvo dispuesta a derramar su sangre para que usted viva en un país independiente. Hubo gente que estuvo dispuesta a perderlo todo. Hubo gente que estuvo dispuesta a incomodarse, por decirlo menos, para que sus hijos tuvieran libertad. Pablo es lo que les dice a estos corintios. Por mis hijos, por ustedes, estoy dispuesto a andar en harapos, andar hambriento y sediento, errante, a ser flagelado, a ser apedreado. Estoy dispuesto a estas cosas por amor a ustedes, mis hijos. Ahora, no hablemos de cosas heroicas, pero hablemos de cómo esto puede encontrar aplicación en la vida de la iglesia. Hermano, cosa tan sencilla, tan simple, como dejar su zona de confort e ir a saludar al visitante que llega a la iglesia, a dejar su círculo de conversación para estar con el visitante, a sentarse en la mesa también de aquel que no es su círculo, ¿sí? Cosas tan simples y sencillas como esas. Sí, bueno, a veces no queremos porque es incómodo, porque después de hablar del clima, ya no hay nada más de qué hablar y estamos tratando de arañar ahí por palabras y es una situación incómoda. No me siento bien hablando con otros, soy introvertido. Bueno, ¿qué acaso no estará usted dispuesto a dejar lo que le acomoda, lo que es conveniente y lo familiar por causa de otros? ¿O es usted superior que los demás? Quizá diga, no se trata de eso. No es que yo me crea superior. Bueno, le doy el beneficio de la duda. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no está dispuesto a sacrificar aún ese tipo de cosas tan sencillas como hablar con un desconocido? Y abrirle los brazos y saludarle y conversar con él. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué es tan difícil para nosotros dejar nuestros círculos? ¿No será también? ¿No será? No lo afirmo, lo pregunto. Que opera en nosotros el mismo entendimiento de la vida que había en los corintios y eso nos hace sentirnos superiores que otros. Cada uno tendrá que orar y decir, Señor, examíname y conoce mi corazón. Pero cualquiera que sea el caso, Pablo nos llama a imitarle. Ahora Pablo decía una y otra vez, imíteme como yo imito a Cristo. Sí, somos llamados a imitar al apóstol Pablo en esto, pero somos llamados a seguir a nuestro Rey Jesús, quien siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo al hacerse hombre. Y estando en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya conocen la gracia del Señor Jesús, dijo el apóstol Pablo, que por amor a nosotros, que éramos pobres, siendo Él rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Quien estuvo dispuesto, como cantamos, a dejar las glorias del cielo y a cambiar las glorias del cielo por la agonía de una cruz. Es a Él a quienes somos llamados a seguir. Es a nuestro Señor, que también fue despreciado, que también terminó, por supuesto, en una cruz. A Él somos llamados a seguir. Ahora, este no es un asunto de decir, ciertamente tiene razón el pastor, ya lo entendí, lo creo, a partir de ahora yo voy. No va a poder usted hacer tal cosa por usted mismo. Necesita a Jesús, necesita su gracia, necesita venir
con arrepentimiento y con humildad a reconocer: Jesús, cambia esta mentalidad que tengo, cambia este entendimiento de la vida que tengo. Señor Jesús, dame la gracia de vivir a partir de un entendimiento del evangelio de la vida, de un entendimiento de la vida que me va a hacer a mí dejar mi conveniencia, mi comodidad, y estar dispuesto a sacrificar aún las cosas que me encantan más por ti y por tu reino, Señor Jesús. Dame esa gracia, porque solo no lo puedo hacer. Y usted, no cristiano, dirá: pues esto que tiene que ver conmigo, mucho. Mucho, porque usted puede pensar que está viviendo una buena vida, porque puede estar pensando que todo va bien, pero usted está ciego a la realidad de su vida. Está ciego que ante el Señor es un pobre, un menesteroso, un destituido, alguien que no tiene absolutamente ningún mérito espiritual delante de Él. Alguien que está justamente condenado a el castigo eterno. Usted, no creyente, usted también necesita entender esto. Necesita usted entender que su visión de la vida no es una visión correcta. Y necesita usted entonces creer en Jesucristo. Le invito en el nombre de Jesús a que platiquemos acerca de esto. Y a todos nosotros, he aquí el llamado del apóstol Pablo: imíteme a mí, dice el apóstol Pablo. Imíteme en esto, imíteme en este entendimiento de la vida. Imíteme este entendimiento de la vida que me ha llevado a vivir en harapos, a vivir errante, hambriento, sediento, perseguido. Imíteme a mí, imíteme como yo imito a Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.